Dos. Bienvenidos nuevamente a su programa Sabor Timbero. Les saluda el Timbero Nica desde Managua, Nicaragua. Y en esta ocasión vamos a tener un conversatorio con un amigo y un hermano musical nacido en Lima, Perú, José Manuel Chicotima. Bienvenido, José Manuel, ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Buenas a este tardes. programa Sabor Timbero desde Managua, Nicaragua. José Manuel es un apasionado por la música cubana. Lleva muchos años en este género. Además, se dedica a desarrollo tecnológico, diseño gráfico y ha tenido proyectos de difusión de música cubana como sus antiguos sitios como Chicotina Perú, Mundo Charanguero, proyectos de emprendimiento como Eje Perurbano, y actualmente se dedica a promocionar la música cubana en estos últimos años con su proyecto nuevo de Club Melodía a través de su fanpage, YouTube, Facebook y otras expresiones o redes sociales. Bienvenido, José Manuel, desde ¿Qué Lima, tal, mi hermano Perú. Abdiel? Buenas tardes. Buenas tardes por Buenas allá. Igual tardes, acá José Manuel. estamos una tarde de domingo para hablar un poco de música, hablar un poco del tema de lo que nos apasiona ya bastantes años. Nos conocemos, bueno, tenemos comunicación ya varios años, creo, de la época del Messenger, del grupo Messenger. Pero en todos estos tiempos hemos venido compartiendo tanto música como experiencias, ¿no? Tanto lo que tú has estado haciendo por allá, así como lo que acabas de comentar que hemos estado realizando tanto, bueno, yo como otros amigos, otras amistades de Perú, que también vienen difundiendo la música cubana, ¿no? Es importante también resaltar que en estos tiempos de la pandemia, se ha paralizado un poco el tema musical, ¿no? De los eventos, el tema de lo que es el acontecer, ¿no? De que los grupos comiencen a generar ya sea conciertos o música, pero nos estamos manteniendo, gracias a la tecnología, al internet, informados, ya sea con lo que pasa en Cuba, con lo que pasa en otros países, y sobre todo con no perder ese toque de que es la música que nos ha hermandado a muchos pueblos, a muchos amigos en este tiempo de pandemia, ¿no? Pero nada, tranquilos y vamos a ver qué sucede de aquí en adelante. Esperemos que todo se calme. Muy bien, José Manuel. Bueno, vos ya llevas muchos años en esto de tu pasión por la música cubana, muy conocida en Perú y a nivel internacional, pero contanos un poco cómo fue que comenzó esta pasión tuya por la música cubana y especialmente por la timba. Puedes hablarnos de eso. A ver, bueno, hasta donde yo recuerdo, como que creo que la gran mayoría de mi generación de amigos, todos en un tiempo siempre nos impulsamos a escuchar un género musical en la etapa adolescente, ¿no? Ya sea de repente el rock, la salsa, en este caso la timba, ¿no? Y yo recuerdo mucho que aquí en Perú se comenzó a centrar bastante el tema del auge de los grupos cubanos, ¿no? Que venían a Perú, ya sea a presentarse, ya sea se promocionaban también mucho en las radios, ¿no? El caso de Charanga Banera, Bamboleo, Manolito Trabuco, Alberto Álvarez, Paulito, Isaac Delgado, digamos que son los que tengo como mayor referencia al momento de comenzar a escuchar todo ese género aquí en Perú, ¿no? De igual manera, aquí en Perú se constituyeron bastantes grupos como los Conquistadores de la Salsa, en su tiempo también la orquesta Camagüey, que comenzó a difundir bastante el género, o sea, hacía los covers de los grupos cubanos aquí en Perú, y poco a poco ya fueron surgiendo nuevos grupos, ¿no? Ya con el pasar del tiempo, el pasar de los años, ¿no? Hasta donde yo puedo recordar, digamos que el gusto por esta música se inició en la etapa del colegio, en la etapa escolar, donde compartía la música con amigos, ¿no? Donde ibas de repente a algún evento, a alguna fiesta de algún amigo en común, y se sonaba mucho esos grupos, ¿no? Los que te acabo de mencionar, Charanga, Bamboleo, Manolito, y ahí fue donde uno comienza a entrar más al gusto, ¿no? Primero escuchando lo que escuchas normalmente en la radio, ¿no? Los temas clásicos. Por ejemplo, en Charanga escuchabas Lola Lola, Lo siento por ti, en Manolito y su Trabuco, y todavía no, Tú me recordarás, Bamboleo con Ya no hace falta, ¿no? Entre otros temas que comenzaron a sonar bastante.
pasado ese tiempo, ya más adelante cuando uno ya comienza a relacionarse con otras personas, yo recuerdo que un amigo me prestó un disco de Tumbado Habana, un disco original. Me prestó el disco que lleva por el mismo nombre, Tumbado Habana, creo que es del año 2000, 2001. Lo escuché, bueno, era la primera vez que lo escuchaba, y escuché todo el disco porque le encontré mucha similitud en la sonoridad con la charanga habanera. Entonces, me dio por querer comenzar a indagar más sobre esos grupos, ¿no? Y fue que poco a poco, ya en ese tiempo estaba la época del internet, donde podías encontrar bastante información relacionada a los grupos de Cuba, ¿no? Bueno, aún existe la página timba.com, donde Muy buena página. tiene bastante información en cuanto al tema de historia, ¿no? Ya sea de los grupos, de todo lo que se acontecía en ese momento. Otra página que también me sirvió mucho de información fue la página salsamanía.it, una página italiana, que también compartía diferentes videos o presentaciones de los grupos cubanos, ya sea en Europa, sobre todo en Italia, cuando hacían las presentaciones. Entonces, basándome en esa información y basándome en la información ya de comenzar a coleccionar, aquí en Perú ya comenzaban a ofrecerse los discos en producciones. Entonces, poco a poco uno iba coleccionando, ¿no? Y eso también te abría a que, por ejemplo, conseguías un disco de un grupo, te invitaba a saber si había otras producciones o si iban a salir próximas producciones. Entonces, poco a poco ahí me fui empapando con esa información mediante las páginas, y fue que ya a partir del 2006, oficialmente 2006, comencé a generar yo mismo, digamos, una manera de difundir música, ¿no? Correcto. Generando un contenido, en este caso con el blog Chico Timba Perú, y bueno, a la par tenía también el canal de YouTube, donde podía compartir ya sea, digamos, gustos personales, ¿no? De agrupaciones o temas que me parecían interesantes poder difundir, y a lo cual también recuerdo que dado el auge de la música, tanto en Perú como en otros países, era que se hacía más fuerte todo esto, ¿no? Se buscábamos siempre la manera de conseguir la música, que en ese entonces era bastante complicado, no sé si lo recordarás, a veces tenías que meter una página que te enlazaba a otra página, o a veces contactar, como también te lo comenté, a amigos DJs de otros países para que te puedan de alguna manera compartir la música que en ese momento sonaba, ¿no? Y que, como te dije, tratábamos de alguna u otra manera compartir, ya sea en videos o los audios que en ese tiempo se compartían por el Messenger, ¿no? Por el chat mismo. Y un poco también comentarte en el caso mío, yo comencé con esto de la música cubana en mi primer viaje a Cuba en el año 2005. En esa ocasión visité las ciudades de La Habana y Pinar del Río. Y un acercamiento con la música bailable fue, recuerdo dos orquestas, que es Pupi y Los que son y la charanga habanera. Ujú. En el caso de Pupi, yo iba de La Habana a Pinar del Río en una guagua. Entonces el conductor tenía un disco de Pupi, creo que era el disco de Qué cosas tiene la vida. Entonces yo empecé a escuchar esas canciones de ese disco y me gustaron. Y ahí quedó. Luego, en la casa donde estaba, eh, fue la primera vez que vi el programa de 23 IM y Piso 6, exactamente Piso 6. En ese momento estaba el disco El Ciclón de La Habana de la charanga habanera, y estaba el tema Esta es mi charanga, que era el hit de ese año. Entonces ahí fue donde me empecé a familiarizar con la música cubana. Ujú. Anteriormente aquí en Nicaragua, pues yo escuchaba ya, digamos, los clásicos que se conocen ya, podemos decir, a nivel mundial: Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Incluso habíamos tenido la visita del grupo Buena Fe en el año 2005, creo que 2004 ellos vinieron, pero bueno, no me di cuenta, realmente no sé, no los conocía en ese momento, Claro. hasta que llegué a Cuba. Entonces, en ese momento, en el caso mío, pues empecé a buscar a la charanga, me regalaron un disco de Buena Fe, me regalaron un disco de la charanga en ese momento.
Y empecé también con el auge de la radio, la televisión, conocí el son, me gustó mucho el son, el tipo de música del son. Y recuerdo que fui a una tienda en Pinar del Río, una tienda de discos, cassette. Entonces compré dos discos, uno de Polo Montañés, no, un cassette, perdón, de Polo Montañés y del Sexteto Habanero. Esos fueron los primeros acercamientos que tuve. Y Polo Montañés, ya aquí en Nicaragua se conocía con la canción de Un Millón de Estrellas, que fue muy popular en aquellos años, que todavía hoy en día se sigue sonando, ¿verdad? Luego, después de mi viaje a Cuba, me vine para Nicaragua, entonces ya empecé a averiguar, a empaparme, buscar información. Se había creado YouTube, entonces ya empecé a buscar información en Internet. Me encontré con tu sitio, Chiquitimba Perú Blogspot. Fue uno de los primeros sitios que encontré información. Después vino el blog de Dani Timba, timba.com y otros blogs pues, que han desaparecido. Entonces ya empecé, digamos, a buscar información, a buscar discos de la charanga, a conseguir música, pues a empaparme con esa Claro. música que ya se convirtió en mi pasión, ¿verdad? Como es Ujú. la música. En aquellos años, ¿verdad? Claro, Luego, aquí pues, yo creé el blog Hice Música en el año 2008, 2007, como una tarea de la universidad. En aquel momento pensé que el profesor de una clase de informática me dijo que había que crear un blog. Pues yo, ¿qué blog puedo crear? Entonces, empecé lo que estaba en ese momento era, bueno, puedo crear un blog de música cubana. Entonces empecé a crear un blog de música cubana y así fue que yo empecé pues en este mundo del blog, de la promoción, porque no era mi intención en aquel momento, sino que era más que todo ser un coleccionista de música. claro. Eso fue. Bueno, José Manuel, cuéntanos un poco también, llevas muchos años en esto, menciónanos un poco y luego yo también te menciono cuáles son tus orquestas favoritas, ¿verdad? Bueno, las orquestas favoritas, podría decir yo prácticamente que yo nací en el tema de la música cubana con la charanga habanera, o sea, mejor dicho, me introducía a la música cubana por la charanga habanera. Entonces, lo que yo siempre digo es que soy charanguero, ¿no? O sea, 100% Sí, charanguero. Es como que si fuese lo sé. es como si fuese mi orquesta bandera, ¿no? Como se le dice, ¿no? Eh, Me considero, sí, charanguero, me considero que, digamos, el grupo Charanga Habanera ha influenciado mucho en cuanto al tema de mi gusto por la música cubana, pero también no quiero dejar de mencionar a otras agrupaciones que pienso yo que han alimentado mucho también el género, ¿no? Como es, por ejemplo, Pupi, los que son. Me parece uno de los grupos que en este tiempo, a partir del 2003, que comenzó a salir ya como grupo y producciones que comenzaron a sacar, pienso que ha evolucionado bastante y ha demostrado que es un grupo que ha sabido mantenerse, ¿no? Defendiendo lógicamente su música, ¿no? Podría considerar Charanga Habanera, Pupi, los que son, y por ahí eh, podría yo mencionar, como te digo, a Paulito FG, ¿no? Porque siento que Paulito FG también ha mantenido su legado, ¿no? Musical. O sea, ha mantenido y ha evolucionado en Correcto. base a lo que es, ¿no? Muchos Entonces, años. pero en sí, en general, la música cubana de todos lados, o sea, de todos lados, tanto de Cuba, tanto la que se hace en Cuba como se hace en otros países, me ha influenciado mucho para yo sentirme apasionado por la música cubana, ¿no? Por no ir muy lejos, tenemos acá en Perú grupos, bueno, actualmente está Combinación de La Habana, está Mayimbe, que grupos que se mantienen todavía en el tema o en el género, ¿no? Considerados como defensores de la música cubana, aunque muchos critican, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Combinación de La Habana, que esté haciendo actualmente covers, pero dentro de lo que hizo y lo que puede hacer ahora con las fusiones, se respeta, obviamente, ¿no? Lo mismo pasa con Charanga Habanera, que ya la gente
no lo califica como la charanga de los 90, sino como la charanga, la nueva charanga que ya no es muy atractiva para los timberos de atrás, como dicen, ¿no? Los timberos de los 90. ¿No? Sí, Pero como te dije, todo se respeta, ¿no? Para serte sincero, en la actualidad escucho tanto música, o sea, escucho la música de los 90 como la actual, ¿no? O sea, trato de empaparme o de buscar alternativas musicales tanto de lo que hemos escuchado todos como lo de actual, ¿no? Porque en lo actual, como te dije, Pupi, los que son, me parece que es uno de los grupos que ha sabido mantenerse. Habana de Primera ni de qué hablar, ¿no? Habana de Primera es uno de los grupos, como su mismo nombre lo dice, de primera, ¿no? Y bueno, Los Bambán, que es toda una institución dentro de la música cubana, ¿no? Pero si tú me das a elegir mi grupo que me representa a mí, yo te diría Charanga Habanera, ¿no? Por el hecho de que yo crecí y fui alimentándome con esa música, ¿no? Obviamente ya con el pasar del tiempo uno puede decir, oye, sí, ahora me gusta más Pupi, y de repente la sonoridad de Habana de Primera es mejor. Todo es respetado en este tipo en este caso de la música, ¿no? Se respeta las opciones musicales de cada persona. En el caso tuyo, bueno, en el caso mío, que como te mencioné anteriormente, el primer contacto fue la charanga y pupi, ¿verdad? Luego, ya con el internet, pues me empezaron a gustar los Bam Bam. Te voy a mencionar, te voy a presentar, voy a enseñar, tengo un disco de los Bam Bam, La Maquinaria, la maquinaria. un buen disco. Y la charanga banera, que estos discos los conseguí aquí en Nicaragua. Aquí en Nicaragua se hizo una feria del disco cubano, que empezaron a vender discos originales de la charanga banera. Ujú. Soy cubano popular y se acabó el mundo mañengo, la versión cubana, que es El rey de los el charangueros. rey de los charangueros, ¿verdad? Esta es la versión cubana, ¿verdad? Eso, pero bueno, en realidad mis orquestas favoritas, pues Bam Bam, Charanga Banera, Pupi, también la Charanga Forever, Ujú. ¿verdad? Y ahorita, la que está ya, digamos, Michael Blanco en estos últimos años, Habana de Primera, que ya el 8 de junio va a salir el disco tan esperado, que será que se acabó con la timba de los 80 y 90 que sale el 8 de junio, según Ah, leí claro. en la página de Habana de Primera. Entonces, un disco muy esperado. Esas son mis orquestas favoritas, pero también en el caso de la música bailable, ¿no? También en el caso, otro grupo favorito mío de la música cubana es el dúo Buena Fe. Yo Ujú. soy un buenafetista al 100%, tengo casi todos los discos en digital y también tengo algunos en físico. Claro. Tuve la oportunidad de verlos aquí a Buena Fe en el año 2007, que vinieron por segunda vez. No han vuelto a venir, lamentablemente. Los vi dos veces. Y bueno, en aquel momento tenía los discos que habían sacado, como es Déjame Entrar, Arsenal, Corazonero, y estaban promocionando en aquel año Presagio. Estamos hablando del año 2006. Ujú. Entonces, Buena Fe vino en el año 2007. No fue un concierto muy masivo porque en aquel año, o aquellos años no era muy conocido, pero sí yo promocioné, digamos, el grupo por dándole los discos a amigos, a familiares y todo el mundo encantado con el disco, con la música. O sea, fue una cosa que yo daba el disco y la gente le gustaba la música. Claro. Eso fue antes de que ellos vinieran, porque eso fue un proceso de un año de escuchar a Buena Fe, buscar canciones. Entonces, ya cuando, digamos, en el 2007 ellos vinieron aquí, entonces yo fui con mi familia, con mis primos y una gente por ahí y al concierto, pues que no, como te digo, no fue muy masivo, pero sí la gente que en ese momento pues conocía y le gustaba, lo disfrutaba, ¿verdad? Incluso tuve la oportunidad de tomarme foto con ellos y hablar. Luego, pues no, bueno, iban a venir posteriormente ese mismo año o el año siguiente, pero bueno, no hubo apoyo en aquel momento no de las empresas, entonces no se realizó el concierto y no han vuelto a venir. Creo que en el año 2018, 2017, no recuerdo muy bien, ellos hicieron una gira centroamericana, ¿verdad? Comenzaron por Guatemala
y habían anunciado en su página de Facebook que iban a estar en Nicaragua, en el Teatro Nacional Rubén Darío, el teatro de aquí de Nicaragua, Ujú. pero no se concretó el concierto, el viaje no hubo. Estuvieron en Costa Rica, en El Salvador, estuvieron en Guatemala, pero desgraciadamente no estuvieron en Nicaragua. Pues entonces yo ahí estaba un poco desilusionado porque estaba con la ilusión de volverlos a ver en concierto. Ya para ese momento mucha gente conocía a Buena Fe, yo creo que hubiera sido un concierto ya con mucha gente, pero no, pues no se pudo dar porque descubrí en un grupo de Facebook de Buena Fe que había mucha gente de Nicaragua que lo conocía, mi amistad mía, gente que no conozco, que seguía la música, ¿verdad? Pero lamentablemente pues no se pudo concretar el concierto. Ujú. Igual, por ejemplo, en el son me gusta mucho el Sexteto Habanero, el de Ignacio Piñeiro. También el caso de la rumba, me gustan mucho los muñequitos de Matanza, Claro. Timbalaye y grupos folclóricos ahí que no sé, no recuerdo los nombres, no se me vienen a la mente, pero sí. También esto de buscar música cubana me empapé con el changüí, con la guaracha, o sea, un montón de los géneros Es que porque tiene es una riqueza interminable. musical. Es interminable la música, bueno, la música cubana en sí es interminable, ¿no? Ya si la música de todo el mundo es interminable, imagínate la música cubana, que parece mentira. A veces uno dice, no, sí te gusta, bueno, como dicen aquí, no, sí te gusta la salsa, eres salsero. Pero bueno, los que realmente conocen de música o conocen de la música cubana, no es solamente decir o tildar de salsero o de timbero en este caso a los que gustamos de la música cubana en general, ¿no? Sino es que son muchas vertientes, muchas influencias que tiene esta música y que obviamente enriquece bastante a todos los que escuchamos, ¿no? O sea, somos seguidores no solamente por el hecho de que se pueda tener como una moda, sino que siempre las personas, o mejor dicho, las personas que estamos involucrados bastante con el género del musical, vemos más allá de, ¿no? De que solamente escuchar al grupo, ¿no? Como tú dices, la información, dónde se van a presentar, eh, cuál ha sido su evolución musical, la carrera, ¿no? Por ejemplo, qué músico, dónde se inició, de dónde viene, si realmente su, su música o sea, es propia de ellos, o sea, es decir, por decir un ejemplo, ¿no? Dice mucho, no sé, pues Michael Blanco defiende el songo, ¿no? De los Bambán, ¿no? Pero ya Michael Blanco está haciendo su propio estilo de música, ¿no? Si se puede decir, ¿no? E igual otros grupos, ¿no? Que ellos defienden a su manera bajo su sello propio de música, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente los que seguimos esta música valoramos mucho, ¿no? Y es así donde más nos empapamos de este género y que va creciendo. Bueno, yo siento que va creciendo para nutrirnos como seres humanos, ¿no? Que nos llena nuestro día a día, ¿no? Con esto de la música, prácticamente nosotros vivimos, ¿no? Bueno, a los que estamos metidos al 100% con esto. Sí, así es. Yo, como estabas mencionando, igual me empapo de música cubana y ya muchas orquestas, muchos géneros y ya, pues, puedo decir que soy timbero, pero sí, Claro. escucho los otros géneros de música. Bueno, José Manuel, también contanos, en Perú, pues sabemos que Perú es la capital de la timba, ¿verdad? Así se ha mencionado desde hace años. Pero en el caso tuyo, contanos cuál fue tu primera orquesta de música bailable que viste en Perú. ¿Cuál fue algún recuerdo de la primera vez o las primeras veces, pues? ¿Qué te pareció en aquel momento? Bueno, aunque parezca anécdota, pero la primera orquesta que yo recuerdo haber visto en vivo fue obviamente la Charanga Habanera, que recuerdo en esos tiempos, bueno, la charanga siempre en Perú ha sido, digámoslo así, un boom, ¿no? O sea, han sido bastante seguidos aquí en Perú, ya sea por el mundo que sigue así fielmente al grupo, como, ¿cómo te puedo decir? Comercialmente hablando, ¿no? Ya que charanga, si tú pones charanga en la radio, si tú pones charanga en una fiesta,
en cualquier evento social, la gente va a escucharlo y lo va a bailar. Yo sé que hay sectores que de repente por ahí lo califican como salsa en general, pero hay gente que sí va a saber distinguir qué es salsa, qué es timba, o que de repente es fusión, como ahora se está catalogando la música de la charanga, ¿no? Lo que yo recuerdo que fue 2001, 2002, se presentaron en un local, bueno, en ese tiempo se presentaban ya en lugares como el Químbara, el Caramba, son, digamos, una especie de salsotecas, ¿no? Que son conocidas aquí en Perú. Y recuerdo bien que aún estaba todavía Tirso Duarte, entonces sí, en el 2001, estaba Tirso Duarte y acababa de ingresar Leoni Torres. Acababa de ingresar Leoni Torres. Un gran Y cantante. creo que ahí nomás con el tiempo ya Tirso Duarte salió del grupo y se quedó Leoni, se quedó bueno, estaba ya Dantes, estaba Noel, estaba Nick. Y yo recuerdo bien, bien claro que en ese entonces ya existía grabaciones, creo que era de la Feria del Hogar, ya que había sido anteriormente a esa presentación. Y digamos que yo había visto la presentación en video, en DVD o en VH, no recuerdo, y que también había escuchado el audio. Entonces iba con esa sensación de disfrutar la música de esa manera. Y bueno, no me equivoqué, ¿no? Específicamente al momento que uno comienza a escuchar el intro de la charanga, el famoso intro, luego creo que sonó la canción Muévete y efectivamente toda mi expectativa musical de escucharlos en vivo se convirtió en realidad en ese momento y fue lo mismo que yo pude haber percibido en los videos, ¿no? Entonces, teniéndolo como una referencia y haberlo vivido en esa oportunidad, me llevé una grata y buena impresión. Y a partir de ahí en adelante creo que lo fui a ver una vez más y después dejaron de venir creo que hasta el 2005, que en el 2005 nuevamente retornaron a Perú ya continuamente todos los años. Recuerdo que en el 2005 nos... Yo recuerdo que tenía esa rutina de ir a verlos a la primera presentación y a una segunda, ya sea la última o una intermedia durante la gira, porque normalmente venían a Perú y se quedaban un mes, a veces 15 días, o venían 2 o 3 veces al año, entonces ya era cotidiano que los vaya a ver, ¿no? Y bueno, de ahí en adelante he visto casi todos los grupos cubanos conocidos o reconocidos, porque la gran mayoría ha venido aquí a Perú. Entonces, por ese lado, sí, satisfecho totalmente de todos los conciertos que pude haber disfrutado. Y como en su momento se mencionó, o lo que acabas de decir de la capital de la timba, bueno, creo que fue más que todo digamos, una mención, más que todo por el furor que se vivía en esos tiempos, ¿no? Que Sí, era, hasta donde yo recuerdo, del 2008, 2009 hasta el 2012, 2013, que vino Calle Real, los timberos suecos, que vinieron a Perú también. Y excelente. yo pienso que todo esos años hubo como una especie de furor, ¿no? Se puede decir así furor. Y entonces, dentro de ese furor, se calificó a Lima, bueno, especialmente a Lima, como la capital de la timba, ¿no? Pero más que considerar la capital de la timba, yo considero que tanto, bueno, Perú o en este caso Lima ha sido bastante consumidor de la música cubana dentro de un círculo cerrado. Como una vez me lo dijo un amigo, ¿no? Eh, la timba cubana o lo que se conoce como timba, en el tema de los grupos y todo eso, si es algo de nosotros, solamente va a ser para un grupo cerrado por poner una cifra, ¿no? 2.000 personas, 3.000 personas, Sí, ¿ya? Pero ese 2.000 o 3.000 personas, obviamente no vas a poder compararlo con otro género, por no ir muy lejos, ¿no? Aquí cuando se habla de salsa puertorriqueña, neoyorquina, se hace un evento masivo, pero en el Estadio Nacional. Estamos hablando de 30.000, 35.000 personas, hasta más creo, comparadas con eventos pequeños de timba,
de 2.000, 3.000, 4.000, y eso que estoy exagerando. Entonces, si hablamos en cuanto a tema de carácter de furor o que sea masivo, creo que la salsa se puede catalogar con mucha más, mucha más masa, ¿no? Comparada con la timba. Pero Sí, yo considero que sí hay un furor dentro de un pequeño grupo, ¿no? Como dije hace un momento, de repente, en ese momento de 2.000 o 3.000 personas que siempre acudían a los eventos, que normalmente frecuentaban ya sea a grupos favoritos que estaban en ese entonces, Michael Blanco, Habana de Primera, Charanga, venía Bamboleo, venía de Alberto Álvarez, venía también Manolito y su Trabuco, los Bambán, que también comenzó a venir a partir del 2009. Recuerdo que el 2009 se presentó los Bambán en el lawn tenis de la exposición. Es como si fuese una especie de campo abierto donde se presentó, creo que habrán habido unas 6.000, 8.000 personas, que sí, recuerdo yo que fue bastante masivo. De ahí hubo el Cubanísimo, que fue otro festival que fue en el 2011, que hubo una presentación también de varias agrupaciones, creo que fue tipo Team Cuba, como se le conoció en su momento, de varias agrupaciones como Adalberto, Bam Bam, tuvo Michael, Habana de Primera, Clímax, y fue masivo también. Pero de ahí en adelante todo ha sido, como te digo, en pequeños espacios cerrados, ¿no? Pero como te dije, creo que no se supo mantener ese furor, ¿no? Ya sea porque obviamente que la etapa de todas las personas que podían asistir a esos eventos, ya de repente no era la misma condiciones alternativas que ellos tenían, ¿no? Ya porque algunos ya pasaban a de repente tener otro tipo de vida, ¿no? De repente, no sé, pues ya más familiar, ya no acudían mucho a los eventos, ya tenían otras responsabilidades, entonces ya el furor iba bajando de repente por eso. Entonces de ahí se ha mantenido en otros años creo ya por temas más comerciales, ¿no? Porque venían los sí. grupos y como que tú te querías ir a divertir e ibas y a disfrutar de la música y de repente ni conocías al grupo, pero ahí estabas dentro del evento, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero lo que sí aquí en Perú hay mucha gente que consume la música, ya sea porque colecciona, o ya Sí, sea porque difunde, eso es o ya bastante sea obvio porque, en el caso exacto, de o ya Perú. sea porque difunde, ¿no? Hay la rueda de casino, hay los coleccionistas, hay difusores en las plataformas digitales, ¿no? Bueno, la radio del señor Richard Morris, que en su momento también estuvo en Radio Nacional, en Radio San Borja, Radio Miraflores, que justamente fue en ese transcurso de ese tiempo donde el furor o la efervescencia de la gente era mayor, ¿no? Actualmente se mantienen las plataformas, como tú sabes, ahorita el tema de poder uno difundir, ya sea, por ejemplo, mediante un canal de YouTube o mediante una página de Facebook o Instagram, es mucho más posible, ¿no? Ya para todos. Porque yo recuerdo que para subir un video en una calidad aceptable que era 640 por 480, SP que se le conocía, me demoraba entre 2 a 3 horas. Cosa que ahora para subir un video en Full HD lo puedes subir hasta en 20 minutos, obviamente por la buena conexión que puedas tener en internet, ¿no? Y hay Sí, cosas que han ido variando, ¿no? Entonces, eso también va a ayudar. Y ahorita vas a encontrar un montón de material en YouTube, un montón de material en las plataformas, ya sea en Facebook, en Instagram, de información de música. Hasta las mismas aplicaciones, ¿no? Como el Spotify, que te permite ya escuchar la música, ya sea las producciones o de repente por ahí un concierto conmemorativo, lo vas a poder disfrutar en eso. Entonces, eso se ha expandido más, ha sido más abierto para todos, pero considero que aquí todavía hay gente que todavía tiene meticulosamente todavía su furor interno con la música, ¿no? Lo que llamamos los coleccionistas, ¿no? Que tienen de repente cosas ahí que no lo sacan o lo guardan para ellos y tratan siempre de por ahí lanzar una pepita nomás, como dicen aquí, ¿no? Lanzar algo nomás de todo eso. Pero siempre se ha tratado de difundir, ¿no? Ya,
como te comenté hace unos días, el tema de la difusión ya viene de años, ¿no? Estamos hablando del 2005, 2006, ya son más de 15 años. Por ejemplo, mi canal de YouTube va a cumplir el 10 de octubre, va a cumplir 15 años difundiendo, ¿no? En un tiempo dejé de difundir música por un tema de que estuve viajando por el Perú por temas de trabajo. Entonces no me daba el chance de estar aquí en casa de repente editando para poder subir material, ¿no? Pero poco a poco ya he ido retomando. Ahorita, obviamente por la pandemia, a veces ya uno no sale tanto como lo hacía antes, pero ahí estamos tratando de mantenernos. Gracias, José Manuel. Bueno, comentarte en mi caso, la primera orquesta que vi en vivo fue en Cuba, obviamente, en el Ujú, año 2005, en la plaza en Pinar del Río, en la provincia de Pinar del Río. Ellos, los cubanos le llaman como una plaza donde llegan a tocar todos los grupos de la orquesta. ujú, Y mi primera experiencia fue con Arnaldo y su talismán. Y en aquel momento estaba el tema de la lucecita, el famoso tema de Arnaldo. Entonces, ese tema fue el que escuché ya, digamos, de una orquesta de música bailable en vivo, que es Arnaldo y su talismán. En aquellos días, pues, no vi otras orquestas. Me estaba mencionando que iba a llegar Jaila a la ciudad de Pinar del Río. Estamos hablando en diciembre de 2005, ¿verdad? Estaba el tema de Jaila, quien fue que era un furor allá en Cuba, el tema Quién fue, que fue muy conocido, muy pegado. Me ujú. imagino que en Perú también fue muy pegado el tema Quién fue. Entonces esa plaza estaba a reventar, pero parece que algo pasó y no llegó Jala o llegó después de que yo me fui, pero pues no hubo. En el caso de Cuba, ¿verdad? Luego aquí en Nicaragua, en el caso de música cubana, como te mencioné, Vía Buena Fe en el 2007. Luego vinieron a Nicaragua otros artistas, eh, digamos trovadores, Camancola, Israel Carrasana, que son trovadores que no son un poco conocidos. Ujú. La trovadora, se me va el nombre, Marta creo que, bueno, es sobre la línea de la trova que han venido. Pero en el caso de música bailable, he tenido la oportunidad de ver a Mayito Rivera, el ex cantante de los Bam Bam. Él estuvo en una discoteca aquí en Nicaragua, pero él vino en su calidad de vocalista, Mayito Rivera. Claro. Vino con otros cantantes de salsa de aquel momento porque era un concierto de meramente de salseros, ¿verdad? Pero Ujú. estaban otros que no son muy conocidos, pero que eran salseros, pero el que más, digamos, vamos a decir, la estrella era Mayito Rivera, y fue la primera vez que lo vi, ¿verdad? Y me tomé foto con él, era muy accesible, conversamos y todo, pero bueno, era Mayito y era como, bueno, estaba viendo los Bam Bam. No cantó canciones de los Bam Bam, pero sí de sus discos como solista, porque fue cuando él ya se había retirado de los Bam Bam, pero sí estaba su disco en solitario en aquel momento, y vi a Mayito, ¿verdad? Claro. Bueno, y los clásicos de salsa, comercial, por así decirlo, Luis Enrique, Eddie Santiago, Mar Anthony, por mencionarte, como estaba diciendo, Ujú. de eventos masivos, como es en estadio, Juan Luis Guerra, Willy Colón, Rey Ruiz, que fue los Salsa Gigante en un concierto en un estadio con más de 20.000, 30.000 personas, pero con salsas ya comerciales, gente muy conocida. Luego, posteriormente, ya para el año 2019, vino ya una orquesta en sí, que es Tony Guzmán y Poder Latino, ¿verdad? En el año 2019, en julio de 2019, vino Tony Guzmán y Poder Latino con su orquesta, 15 músicos, que estuvieron aproximadamente un mes en Nicaragua, dando conciertos en muchas provincias, pero ellos cerraron la gira en Managua, en el Puerto Salvador Allende, en un concierto donde sí fuimos, digamos, los que son casineros, salseros. Entonces ahí fue, digamos, un concierto muy especial para la gente que le gusta la música cubana, pues como yo, porque hay mucha gente aquí que baila casino, que conoce a los bambán, que conoce a la charanga. Entonces, esa fue una oportunidad muy, digamos,
importante, ¿verdad? Para nosotros de ver una orquesta de salsa en vivo, ¿verdad? Y bailar lo que nosotros bailamos el casino, la salsa. Eso fue como un concierto de 1 hora y pico. Él tocó salsa, son, hubo una descarga de rumba, se pusieron a bailar rumbas unos cubanos residentes aquí en Nicaragua. Entonces fue, digamos, para mí y para todos los que estaban en un concierto muy especial, porque Claro. miramos una orquesta en vivo, ¿verdad? Una orquesta cubana en vivo. No, no era una comercial, sino en vivo. Entonces fue una de las pocas experiencias, pues porque aquí no vienen muchas orquestas cubanas, pues no hemos tenido la oportunidad de verlos en vivo. Esperemos ver a los Bambán, ver a Habana de Primera aquí en Nicaragua. Amistades mías que han ido a Cuba, pues sí han visto a los Bambán, Habana de Primera. Pero bueno, lo importante es que vengan aquí, ¿no? Que el Claro. público bailador nicaragüense lo mire. Entonces fue Tony Guzmán y Puebla. Bueno, continuando el tema, José Manuel, con la charanga habanera, como vos sos muy charanguero, eh, ¿qué pensás, tu opinión de la evolución que ha tenido la charanga en estos años, con la charanga de los 90? ¿Qué te parece esos cambios que han tenido en estos últimos años? En el caso de la charanga habanera. Bueno, como ya mucho se sabe el tema de la evolución, bueno, los cambios o el tema de la ruptura que hubo a partir del 98, que fue la separación de Charanga Banera con Charanga Forever, que en ese entonces era más que todo un tema de desacuerdos de personas, ¿no? De músicos, ¿no? Que hubo un desacuerdo y ya no decidieron continuar, a lo cual creo que David Calzado hizo la nueva generación de la charanga, ¿no? Creo que se supo mantener por unos cuantos años más, hasta el 2001, bueno, hasta donde creo que los timberos de nuestra época recuerdan, 2000, 2003, 2004, que todavía existía ese tipo de música timbera o charanguera, que era en el disco Soy Cubano, Soy Popular, ¿no? El que acabas de Aquí lo mostrar tenemos, también, ¿no? aquí lo A tenemos. partir del 2005 en adelante ya sacaron la onda Charanga Live, ¿no? Que justamente sacaron un disco y creo que rompió esquemas en el sentido de que de repente descuadró un poco, o sea, sacó un poco del contexto a los timberos que realmente estábamos acostumbrados al tipo de música, la charanga, ¿no? Pero, como siempre yo creo que lo ha manifestado David Calzado, la música de la charanga ya a partir de ahí en adelante, o bueno, o desde ya un poco antes, porque en el disco Soy Cubano, Soy Popular todavía existía la balada Vuelvo junto a mí, ¿no? Sí. Comenzaron a experimentar, ¿no? Ya con nuevas propuestas musicales que obviamente te comenzaba a atraer nuevos públicos, ¿no? Entonces, para mi humilde opinión, creo que lo que ha hecho Charanga de aquí en adelante, bueno, ya sea desde 2005 que hubo una especie de mostrar una alternativa nueva, ha sido eso, ¿no? Ir mostrando alternativas que a la larga, perdón, ha sido favorable para ellos musicalmente hablando. ¿Por qué? Porque han podido obtener o tener un público ya más variado, ¿no? Ya sea gente que le gusta la balada, gente que le gusta la fusión, la gente que le gusta el timbatón, ¿no? Que también hubo temas con gente de zona, también hubo un tema con el Micha. Hay cosas así que han ido atrayendo bastante público y, por ejemplo, el tema Gozando de La Habana ha sido un tema bastante Sí, consumido, sí, correcto. tanto en Cuba como en el extranjero, ¿no? Aquí en Perú, hasta donde yo recuerdo, se bailaba mucho en las fiestas, ya sea de amigos o familiares, la bailaba todo el mundo, y también se popularizó mucho en la radio. Entonces, creo que la música o la propuesta que ha venido dando tanto David Calzado como la charanga manera ha sido de adaptarse a las nuevas tendencias musicales, ¿no? A las nuevas propuestas que el público consuma, ¿no? Eh, el disco No mires la carátula me parece que es un disco bastante consumido también por los timberos, ¿no? No mires la carátula, de ahí salió el disco también de Acabadito de Nacer, que justo la vez pasada nos olvidamos del nombre,
pero Sí, también ahí está el tema La Suerte, está La Miradera, ¿no? Temas que se han consumido mucho aquí en Perú, ¿no? Juana Magdalena del disco No mire la carátula ha sido un disco, perdón, ha sido una canción que también suena muy fuerte aquí en Perú, La Chica Más Bella también. Entonces, hay que rescatar diversas propuestas, ¿no? Ya tanto como lo que te mencioné de Gozando en La Habana, como las timbas o las canciones clásicas, ¿no? De la charanga como Lola Lola, Lo siento por ti, después con los temas de No mires la carátula, Juana Magdalena, La chica más bella, han sido propuestas musicales que han gustado, ¿no? De ahí ya en adelante creo que ha habido mayor fusiones, ¿no? Con propuestas urbanas, lo que se le conoce como el Urbaneando uno y el que está próximo por salir, que es el Urbaneando 2. Que prácticamente, como lo escuché en una última entrevista que dio David Calzado, él está abierto a todas las posibilidades musicales que se puedan realizar, que él se sienta capaz de realizar. Entonces, respetando ese punto de vista, personalmente yo seguiré consumiendo la música de la charanga mientras que lo que muestre sea alternativas de tener música para divertirse, para sentirse bien, para pasarla bien, para estar un día, por ejemplo, ¿no? Estás un día donde quieres de repente hacer la limpieza de tu casa y escuchar música de fondo que sea divertida y amena para poder escuchar. Entonces, teniendo ese tipo de concepto y ese tipo de alternativa musical, para mí siempre va a ser bien recibida cualquier tipo de nueva propuesta musical que ellos quieran brindar, ya sea charanga o otro grupo que también esté dentro de la órbita musical de la música cubana que nos gusta a nosotros. sí, bueno, una anécdota hablando de los géneros, en el caso de Nicaragua, el tema de Gozando en La Habana Ujú. fue, creo que fue uno de los temas que aquí la gente conoció a la charanga habanera, porque Ya ves. ese disco salió en el 2009, pero Sí, estamos hablando que en el 2011, 2012 todavía Gozando en La Habana se escuchaba aquí. exacto. Además de que se escuchó muchos años después de que saliera el tema, sí era un tema obligado de poner en una fiesta salsera. Con Ujú. ese tema se hizo ruedas de casino, la gente concursó, la gente lo pedía en las fiestas, ya sea fiesta privada, fiesta en alguna disco. Entonces, el Gozando la Habana fue como un boom aquí. Fue un Ujú. ícono, un tema boom con ese género, ¿no? El género urbano. Y fue el tema más conocido del disco, ¿verdad? Sí se escuchó el disco No mire la carátula, la gente que andaba muy metida en eso sí lo escuchó y bueno, el disco tuvo mucha aceptación aquí Ujú. en Nicaragua, pero el tema ícono, el tema boom, el tema número uno, por así decirlo, fue Gozando en La Habana. Claro. Ya la gente que se metía en bailes de casino y que le empezó a gustar esta música, pues empezó como yo a buscar información, a consumir discos, a bajar discos, a comprar discos ya con otros temas de charanga, por ejemplo el disco El Rey de los Charangueros, por ejemplo en Fandango, la casita de la salsa, aquí es Fandango para que es el lugar donde se pone salsa. Ujú. Podemos decir música bailable, ¿no? Casino, salsa comercial, salsa no comercial. Entonces ahí era donde se escuchaban esas canciones de la charanga en el caso de Gozando en La Habana. Luego, pues los otros discos sí, como mencionaba, sí ha habido una fusión de ritmos, nuevos ritmos, me parecen muy atractivos. Hay gente que no, pues no le gusta, pero sí creo Ujú. que David Calzado ha evolucionado en eso, ¿verdad? Siempre por etapas. Claro. Ya hay un disco grabado que anda por ahí circulando de música bailable, que no ha salido oficialmente, pero son canciones nuevas por los nuevos integrantes de música bailable que anda por ahí circulando, pero él siempre con el género urbano. Que igual ahorita pues los músicos cubanos han estado apostando de hacer canciones de género urbano como el Jala Jala y otros pues con el Micha, con un montón de artistas, ¿no? Que son en Claro. el género urbano, entonces ha habido como esa fusión, esa mezcla de ritmos que hoy en día me parece pues que ha funcionado, ha pegado, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad, Chano?
Espero pues que la charanga siga, me imagino que sí va a seguir haciendo más música bailable, Ujú. va a seguir haciendo música, que es lo más importante, que bueno, cuando ya no esté David Calzado, por lo menos tenga alguien que dirija esa orquesta de muchos años y que siga cosechando éxito, haciendo música, que es lo que nos interesa. Bueno, José Manuel, para terminar un poco, tenés, ya concluyendo un poco la entrevista, tenés el Club Melodía, más o menos, este es un proyecto nuevo, háblanos, nos mencionaste al principio un poco del club, pero tal vez nos puedes contar un poco más sobre ese nuevo proyecto que tenés, el Club Melodía. Sí, bueno, Club Melodía de Cuba viene a ser, digamos, una continuidad de lo que fue en su momento Chico Timba Perú como medio de difusión. Eh, He mantenido, bueno, mejor dicho, el canal de YouTube que en su momento tenía como nombre Chico Timba Perú, pasó a ser ahora Melodía de Cuba. De igual manera tengo el fanpage en lo que es Facebook como Melodía de Cuba, que también he tratado de mantener el tema de la difusión. Y a la par estamos, bueno, eh, hemos integrado un grupo de WhatsApp, varios amigos tanto de Perú como de otras partes del mundo, entre los cuales también estás tú, Correcto. donde compartimos de repente noticias, el tema de música, ¿no? De repente la información de nuevos lanzamientos de nuevos discos. Sé que ahora se ha paralizado en algunos casos, en algunas agrupaciones, el tema de los lanzamientos de las producciones, pero estamos siempre al tanto, ¿no? De repente saber si hay de repente hay un en vivo de algún grupo, si salió de repente algún single nuevo, una nueva canción, ¿no? Donde estén promocionando un nuevo promocional de algún grupo, ¿no? Y estamos tratando siempre de compartir información, ¿no? Y de repente también compartir anécdotas, ¿no? De lo cual nos permita siempre estar informados, ¿no? Más que todo es como un tema de compartir una especie dentro de un club de amigos, información y compartir el tema de la música que nos gusta a nosotros, ¿no? Tratar siempre de estar informados de esa manera, ¿no? Ya que nos estamos guiando mucho ahora de que la tecnología nos es favorable, ¿no? Para todos, para buscar siempre la información, ¿no? Y básicamente es eso, de aquí en adelante esperemos que poco a poco se vaya poniendo mucho más tranquilo el tema de la pandemia para nuestros países, ¿no? En general, y poco a poco se vayan abriendo también el tema de los eventos, de que los grupos puedan ir a tocar de repente vengan a Perú, vayan como tú dices a Nicaragua, entonces exista la manera ya de tener conciertos en vivo que nos puedan a nosotros de repente ayudar en el tema de que la música siga creciendo, ¿no? Porque igual esto de la música es un negocio para ellos, ¿no? Entonces, mientras que no tengas la posibilidad de generar ingresos, ya sea por conciertos o en este caso ahorita, las plataformas digitales que son los que se están ayudando mucho a ellos, esto se puede estancar, ¿no? Es como un negocio, ¿no? Si no da frutos, si no tienes cómo generar ingresos, para ellos especialmente no va a haber la posibilidad de seguir generando música, ¿no? Entonces, para todos es beneficioso, ¿no? Tanto para nosotros como público de ir a escuchar a los grupos, como para ellos, ¿no? Y ojalá sea pronto, ¿no? De repente este año no, sino el otro año, y en un futuro próximo también poder viajar a Cuba para los diversos festivales que ya se han estado realizando, pero por un tema de la pandemia no se ha podido. Muy bien, José Manuel. Bueno, muchísimas gracias por darnos tu tiempo en este conversatorio de este programa Sabor Timbero. Espero no sea la primera y la última vez y que en un futuro volvamos a conversar, a platicar de música cubana. Agradecemos nuevamente tu tiempo y a las personas que nos están viendo en este programa Sabor Timbero con José Manuel desde Lima, Perú. Un abrazo virtual hasta Lima, ¿verdad? Porque muchos años de amistad, esperamos nos Sí. sigamos manteniendo, ¿verdad? Por lo menos yo pueda ir algún día a Perú o viceversa, o visitar Claro. Nicaragua, ¿verdad? Porque O son encontrarnos en países, Cuba. O encontrarnos o en Cuba. encontrarnos en Cuba en el Festival de la Salsa, ¿verdad? Eso Claro. sería maravilloso.
Bueno, muchísimas gracias, José Manuel, y nos vemos en la próxima edición del programa, su programa, Sabor Sabor Timbero. timbero. Muchísimas gracias.